Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en... ¡Esto es otra historia! En Onda Madrid. Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a la segunda edición especial que celebra los 100 programas de Esto es otra historia, madre mía, que grabamos en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías de la Casa de Fieras del Retiro. Sí, señor, en este espacio maravilloso. ¿Con quién? Pues con la colaboración de Europea Media, de la Universidad Europea y de Haciendo Historia. ¿Para quién? Para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez. Hola. Gracias. Ay, qué ilusión. No sé si conocéis a un señor que se llama Tennessee Williams, que yo soy muy fan de él desde que era estudiante de interpretación allá por nuestros tiempos mozos, ¿verdad? Que tenía un tranvía, ¿no? Que se llamaba Deseo o algo así. Pues Tennessee Williams decía: la vida es en buena parte lo que hacemos con los amigos que elegimos. Pues sí, señor. Nosotros os hemos elegido a vosotros para estar aquí con Sí, nosotros. señor. Vosotros nos habéis elegido para acompañarnos Sí, un señor, día también. como hoy. Porque los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, Nosotros ponemos la historia. Soy Miguel Ángel Vázquez. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es otra historia. Y para arrancar el programa de hoy hemos desempolvado el baúl de los recuerdos y nos hemos traído a Guillermo Gamboa. Nuestro Guille Gamboa. Es un ser de luz, no puedo decir otra cosa. Solo Nos eso. acompaña desde el principio de los tiempos. Él estuvo con nosotros en el punto sobre la historia, estuvo con nosotros arrancando Esto es otra historia, tanto la versión de televisión como la versión de radio. Arrancó con nosotros, pero claro, las obligaciones profesionales de hacerse mayor, Y que pues el es lo chico que vale tienen. mucho, y que el chico vale Claro, mucho, lo han que el fichado chico- por ahí estupendamente. Y nos, vale nos lo han quitado, Claro. pero aquí está con nosotros. Muchas gracias, chicos. O sea, yo recordaba cuando entrábamos en los programas, la presentación que hacíais era impresionante. Os batéis el récord. Es increíble. De verdad, estoy súper encantado de estar con vosotros después de tanto tiempo. No Ahí. sé, son sentimientos encontrados de decir, estoy en casa porque no... ¿Dónde estoy que no he estado aquí durante Eso más digo tiempo? yo, eso, que te queremos mucho. La vida, Guille. sí. No, vamos, yo como la familia sois, ya lo Tengo- sabéis. Tengo que decir que cuando salíamos por ahí juntos, la gente me preguntaba si era mi hijo. Y a Nos mí preguntaban, me sí, llenaba de orgullo y satisfacción. Me tuve que teñir el pelo para que eso ya dejase de ser así. Cosa que David ahora lo tiene Ya me lo he también puesto plateado. blanco. Bueno, el hijo de David y de Esther está por ahí por el público también. Claro, Aquí enfrente de mí tenemos a nuestro también. Diego y a Diego, Candela, un pero abrazo. en el tercero que no es, como si fuera. Claro. Y bueno, que digo yo que te ha recibido Miguel Ángel con este paso doble y me pregunto ¿por qué paso doble para recibirte ¿Por hoy, qué? Guillermo Gamboa? Pues mil gracias a Miguel Ángel. Este paso doble es porque os vengo a traer la historia de una de esas instituciones un poco olvidadas que tenemos los madrileños, que es la Banda Municipal de Madrid, que tiene un historión. Bueno, ahora se la conoce como la Banda Sinfónica Municipal, pero es una institución que lleva mucho tiempo, mucho recorrido y que tiene mucha enjundia cómo se forma, porque la gente cree que ya de por sí cualquier ciudad grande o cualquier ciudad pequeña, cualquier pueblo de España tiene una banda municipal. Pero ¿cómo la tuvo Madrid? Porque no fue una de las primeras. Esto no. parece que es un poco raro, pero Madrid no fue de las primeras. No. De hecho, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que alguien dijo, venga, vamos a ponernos manos a la obra. De hecho, hasta en 3 ocasiones intentó y hasta la tercera no cuajó. Aquello no cuajó. No cuajó, principalmente porque, bueno, Madrid ya sabéis que es una ciudad un poco... tiene muchos conflictos internos, la gente quiere muchas cosas, hay mucho movimiento y cuando hay dinero pues se reparten para distintas cosas y la música en aquel momento no era algo primordial. No como ahora, ¿no? Que ya sabemos que pues, se invierten ingentes cantidades de dinero en cultura. Claro, o sea, la primera vez que se intentó fue en 1936, o sea, imaginaos, pero no cuajó. El marqués viudo de Pontejos, que era el alcalde de aquella época, pues lo intentó y le dijeron que no había dinero para esto y le dijeron, bueno,
te podemos hacer una pequeña bandita en el... Perdón, era el alcalde y le dijeron, no, es que no hay dinero. Es que en aquel tiempo el alcalde... Mandaba poco, ¿no? Era el marqués, era antes marqués que alcalde. Claro, pero Entonces, no. ¿Pero quién le dijo entonces que no? cuando lo llevó al pleno, A lo que Junta de fue. la Gobierno, lo que moción, fuera, le no. dijeron no había dinero y le dijeron, bueno, como eres alcalde y eres el marqués, sí que te vamos a dejar en el asilo de San Bernardino que tengas una pequeña banda. Ya sabéis que el Marqués de Pontejos está muy ligado al asilo de San Bernardino y ahí quedó la cosa. Luego, Era una bandita. una bandita muy pequeñita. Una pandilla. Una pandilla de gente De que se músicos. reunía, tocaba y animaba las fiestas, que eso sí, siempre importante. Pero no fue hasta 1905 cuando el Marqués de Altavilla otra vez, que era concejal en aquel tiempo, pues llevó otra vez al pleno otra moción y le dijeron que no. De hecho, él era profesor de música y cuando le dijeron que no, él era concejal, dijo, mira, yo pues si no va a servir para nada que esté aquí, el tío se fue. Para nada es Dimito. tontería, Dijo, Si no hay yo- banda de música, dimito. Dimito. Y entonces, ¿cómo diréis? Después de estas mociones, que se llega a la conclusión de que hay que sacar una banda. Claro, ¿en qué ¿Cómo momento? pasó? efectivamente? ¿Cómo pasó? Pues, Primero, a la tercera bala vencida. a la tercera bala Esto vencida, se demuestra. evidentemente, y pues fue por pura envidia. Por pura envidia porque en aquel tiempo era, ya os digo, 1905, 1907 en esta ocasión, el Ayuntamiento de Valencia hizo unas fiestas y en las fiestas pues invitó a los concejales de Madrid y claro, allí sí que había banda, incluso había la banda republicana de París, tocaron y claro, todo el mundo quedó, bueno, pues diciendo, ¿por qué? Maravillado. Claro, ¿por qué en Madrid no hay? Y en Madrid es que había un señor que se llamaba Nicolás de Peñalver y Zamora, que se le conoce más como el Marqués de Peñalver, y claro, él dijo, pues si allí hay, aquí va a haber. Hombre, más. claro, no puede ser que Aquí Valencia más. tenga banda Claro. y nosotros no Porque tengamos. en Valencia no. ha habido mucha tradición musical siempre. Claro. pero- Claro. Y Claro. aquí ha habido mucha tradición de que si nosotros De no tocar tenemos, las nosotros narices también. también. Y aquí No viene una queremos. cosa que me habéis dicho, le dicen al alcalde que no, aquel 1936, al Marqués de Pontejo le dijeron que no, pero al Marqués de Peñalver también le dijeron que no, y él dijo en el pleno, dijo, no solo, dijo una frase muy famosa que es, no todo va a ser construir alcantarillas. Ah, Claro. Entonces, claro, ante eso nadie puede decir que no, entonces salió adelante. menos- Hay que decir que tuvo mucha oposición y hay gente muy famosa en la historia que dijo que no. Largo Caballero, Pablo Iglesias se negaron, pero el Marqués de Peñalver lo sacó adelante. adelante. A Bueno. pesar de la oposición de la oposición, De la en oposición, pleno lo sacó. En pleno lo sacó. Y bueno, hay que contar que bueno, luego cómo se organizó, tuvieron que buscar un director, un subdirector, trajeron... Es lo que tiene tener una banda de música. que claro. igual, luego te hace falta música. Claro, tardó un poco. Instrumentos, un director. Tardó un poco y hasta 1909 no surgió y no se sacó adelante, pero bueno, trajeron a los mejores. El director fue Ricardo Villa González y el subdirector José Garay Márquez, Garay, que eran se llevaban un poquito mal porque uno quería que hubiese mucho más instrumentos de cuerda, otros de metal, pero al final, bueno, hicieron una composición intermedia que es lo que hace que la banda sinfónica municipal sea súper reconocida y muy peculiar por la composición que tiene. Y bueno, ya para no liarme más, que es el primer día y hace mucho tiempo, he perdido práctica, no quiero coger tiempo de los demás, sí que decir que en aquel tiempo todos los músicos eran muy conocidos, incluso ahora como los futbolistas. De hecho, un señor que hacía caramelos hizo litografías de los propios de los músicos. El violinista, el Claro. que tocaba la tuba. Y la gente- Te comprabas un caramelo y te aparecía la Eso, foto. y la gente en las calles de Madrid era muy habitual decir, te cambio un villa por 3 clarinetes, Fíjate. Qué bueno. o un oboe por... Sí, era muy curioso. Qué envidia, Fíjate. Edgar. Qué envidia. Eso es verdad. Por si no lo habéis oído, los que estáis oyendo el programa en casa, dice Edgar Martín que algún día estará él también en estos caramelos. Y yo he dicho que eso es verdad, porque yo me lo creo. Sí, sí, sí. Y bueno, una anécdota ya, y finalizo, que es que a mí esta me enamoró, es que una vez fueron a tocar a la Plaza de Toros de Linares. Entonces empezaron a tocar, tocaban una canción, todo el mundo ovacionaba y siempre se escuchaba al final, ¡Maestro, no repita! El maestro seguía tocando, tocaba otra canción, acababa y todo el mundo vitores. Y, ¡Maestro, no repita! A la cuarta, a la quinta, ¡Maestro, no repita! Y a la sexta dijo, Maestro, repita lo que usted quiera, que yo ya he perdido el tren. Entonces, la gente siempre se quería quedar hasta el final. Claro, muy bien. Pues muchísimas gracias, Guillermo Gamboa, por traernos esta historia de la primera banda sinfónica municipal Municipal. del Ayuntamiento de Madrid. Sí, señor.
Esto la verdad es que mete un poquito de miedo, ¿eh? Uy, es que Y empieza si nos bajan las luces ahora, pues peor todavía, casi. miedo y terror. Es que es el gran momento de Álvaro Martínez. Y lo mejor es la cara de Álvaro Martín. Álvaro Martín de Misterios de Madrid. De y Madrid del Misterioso. Madrid misterioso. Os pedimos un aplauso para él. ¡Uno! Ya. Álvaro. Esto sí que es un misterio. Gracias por invitarme a este programa número 100, a este segundo programa 100. Sobrecógenos. Y os voy a sobrecoger. Ya sabéis que estamos todos en un parque embrujado, un parque consagrado al diablo, con la estatua del ángel caído. Empezamos Creo fuerte. que os vais a cambiar de realizador de un momento a otro, ¿eh? Hasta luego. Hay muchas leyendas en el Parque del Retiro y muchas historias de fantasmas, pero vamos a un lugar muy concreto que por poco lo perdemos, que es el Palacio del Buen Retiro. Y por poco lo perdemos. Bueno, hemos perdido la mitad, la verdad. Sí. Pobrecito. No, la mitad no, hemos perdido casi todo. Bueno, casi todo. Imaginaros que solo nos queda un ala que se llama el Salón de Reinos. Y realmente es importante hablar de este lugar porque es más antiguo que el propio Palacio Real. Es un palacio que se construye a la vez que el Retiro, a partir de 1630, y se termina de construir en 1637. Este lugar pues tenía teatros, tenía un salón de baile, que es lo que hoy conocemos como el Casón del Buen Retiro, aunque no os imaginéis que era como lo veis, sino que ha sido restaurado y reformado. Y gracias... Esto se construye, lógicamente, en la época de Felipe IV, pero gracias a Fernando VII, después de la Guerra de Independencia y demás, pues tenemos conservamos lo que tenemos, porque él decidió lo que ya estaba medio en ruinas, tirarlo del todo, y lo que mejor estaba, que es lo que hoy se llama el Salón de Reinos, esa zona que fue Museo del Ejército, es lo que hoy nos ha legado y lo que dentro de unos cuantos añitos será una parte, un apéndice del Museo del Prado. Que están en ello y que a ver, que cualquier día ya lo abren. Efectivamente, pero esto es un misterio también. Esto es otro misterio. Porque las obras en Madrid sabéis que nos dicen que es para un año, pero luego son 3 años después. Se supone que este año tendríamos que estar visitando el refugio antiaéreo que tiene el Retiro. Tiene uno y se va a poder visitar, pero de momento nada. Otro gran misterio. Así que vamos a hablar de que este lugar está embrujado. Este lugar está lleno de historias de fantasmas. Y no lo digo yo, lo dicen los militares que han estado aquí trabajando. Porque, como digo, hasta el año 2009, desde 1841 hasta 2009, esto ha sido el Museo del Ejército. Y, por tanto, tenía cañones, tenía armas, tenía uniformes. ¿Dónde lo tenemos hoy? En el Alcázar de Toledo. Pero seguro que mucha gente que está aquí hoy escuchándonos y muchos oyentes han estado en ese Museo del Ejército. Hoy parece un palacio abandonado. Bueno, pues en ese lugar hasta 2009 los militares, vigilantes de seguridad, personal del archivo, incluso también algún civil, se han encontrado con el catálogo extenso de fantasmas que habitan el Palacio del Buen Retiro. Catalogados, ¿no? Están catalogados. Está el fantasma Efectivamente. tal. Y diréis, ¿esto es muy de Iker Jiménez? Pues sí. Y esto, perdón, cuando se encuentra un fantasma, ¿qué se hace con él para catalogarlo? cataloga? ¿Se hace como con un los ejemplo. pájaros? ¿Se le pone un aro en la pata para saber que siempre es el mismo? ¿O Un no? ejemplo que ocurrió en este Palacio del Buen Retiro. Estaban cerrando ya las visitas y el vigilante de seguridad hace la ronda por todos los departamentos y ve a un hombre que está mirando un cuadro. El vigilante de seguridad le dice, señor, vaya saliendo ya, que cerramos. ¿Qué hace esta figura? Le hace así con la cabeza, dice sí, asiente, y el vigilante se marcha. Cuando se ha dado la vuelta dice, un momento, ¿este señor lleva una peluca blanca del siglo XVIII, como la que llevaba Carlos III? Que en el primer momento no se dio cuenta, ¿no? No, O sea, fue no cuando cayó. ya se dio la vuelta y dice, espérate. El vigilante estaba ya estresado y dijo, yo tengo que cerrar ya por aquí. A ver si va a Se me va a caer el ser... lápiz, habrá que Y irse. Claro. al darse la vuelta ya no había nadie en la sala, ya no había nadie por la puerta donde tenía que haber salido este señor, que era la misma que estaba el vigilante, y al ir al lugar, al cuadro donde estaba, mirando esta aparición espectral, se da cuenta de, ostras, si se parece un montón. Bueno, tiene nombre y apellidos, por eso, ¿cómo se cataloga un fantasma? Pues este se llama Félix de Gazola, fue un artillero de la época de Carlos III, y en este museo estaba su retrato y su lápida. Por tanto, ¿y si el fantasma estaba mirando su propio retrato? Y sí. Ojo, cuidado, está está la lápida, el retrato y el fantasma que miraba- que tiene una peluca, que miraba pero que su pasa retrato. desapercibido, que de repente sale del cuadro para fijarse en su... Bueno, Madre mía. uf.
Tenemos un perro fantasma, que lo hemos hablado en esta sección. Sí, hemos Se hablado acordarán de los perros oyentes. Un fantasmas. perro negro que apareció dentro del palacio y que nadie se explica qué pintaba allí, porque una de las normas del Museo del Ejército es que no se pueden entrar con animales. Claro. No era un perro guía. Y en las cámaras de los vigilantes tampoco salió, pero dos mujeres que no se conocían entre ellas y en distintas épocas lo vieron en el mismo punto. Mi teoría, y esto es muy personal, pues el perrito de algún rey que pasaron por allí, por ejemplo, tu queridísimo Felipe V, no me toques los Borbones, y Felipe V además murió, cuando murió, su cuerpo fue expuesto en el Palacio del Buen Retiro y le cogió cierto cariño porque de forma misteriosa se quemó el palacio principal, es decir, el Alcázar. Así que, ¿y si fue una mascota? ¿Y si fue uno de esos perros, como aparecen en las Meninas, uno de esos perros con los que se pintaban los reyes? No lo sabemos. O si no, quizás estos ruidos que se escuchan, estos pasos, estos sonidos como de niños, a lo mejor tienen que ver con ¡uy, qué miedo! Con los objetos que había en el Museo del Ejército, porque son objetos que han estado en batallas, objetos que han participado en la muerte de personas, y esta energía, digamos, por llamarlo de alguna manera, podría estar presente en las paredes de este museo, en las habitaciones. Pues efectivamente no sabemos lo que eran, No pero sabemos. sabemos que si vais a ese palacio, tened mucho cuidado. ¡Gol! 11 chicas, 11 sueños, 11 lindos niños. Y al ritmo y a golpe de gol. Espera, que vamos de fantasmas al fútbol. De ¿Cómo fantasmas. pasa? No Bueno, existes, pero ¿cómo pasa esto? esto no queremos insinuar que Álvaro Martín nos haya metido un gol, porque el que nos va a meter goles es Óscar Vélez, nuestro experto en historia del fútbol en Madrid. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Hola, después de la sección del misterio vamos a la sección del fútbol. ¿Qué dará más miedo a los oyentes? No lo sabemos. Yo creo que el fútbol da muchísimo más miedo. Depende a quién. Fijo. Por lo menos más fantasmas, no sé si más, pero tantos fantasmas hay, ¿no? Sí, mogollón y catalogados todos. Futbolistas se llaman, creo. Futbolistas, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos hoy, Óscar? ¿Qué temita? Pues hoy os traigo una historia. Sabéis que a mí me gusta utilizar el fútbol un poco como pretexto para contar una historia, para hablar de fútbol, pero también de otras cosas. Sí. Así que hoy vamos a empezar. Arrancamos en el año 1937, en España. En el 37, o sea, ya estamos ahí en plena guerra civil. Exacto, y tiene mucho que ver la guerra civil con esta historia. Y concretamente en el País Vasco. El País Vasco, que queda a las afueras de Madrid, ¿no? Sí, bueno, al lado. Un barrio. Un pequeño país. Al Una norte, ¿no pedanía, es, una Ainhoa? pedanía. Pero no os preocupéis que todo llega. Todo llega, todo Dadme llega. tiempo. A ver, vamos allá. Como os digo, estamos en el País Vasco porque en esa época se está sufriendo el ataque y el avance del Ejército Nacional. Son los terribles bombardeos de Guernica y de Durango en esa misma época. Entonces las autoridades vascas lo que ofrecen a las familias es la posibilidad de mandar a sus hijos al extranjero. Lo consiguen unos 4.000 en total, que embarcan en el Habana y se van hacia Inglaterra. Hay que decir que este barco tenía toda la posibilidad de pasajeros era de 800 y son casi 4.000 niños, más algunos acompañantes, los que van. Por supuesto, la travesía es terrible, O sea, larga. como un viaje en 600 de la época de cuando éramos jóvenes, ¿no? Que era para 5 personas, pero íbamos 16. Sí, pero en versión festival de música, más bien. Y teniendo en cuenta esto, las circunstancias son que llegan hacinados, llegan agotados. Cuando les reciben en las costas de Inglaterra lo hacen con una manta y con un trozo de pan. Estamos en 1937, no 2022, aunque a lo mejor las imágenes os suenan. También es importante decir que el gobierno inglés en un principio no quería acogerles, porque aunque igual que el resto de la comunidad internacional sí que hay una proclama, una manifestación en contra del levantamiento militar contra el gobierno republicano, después todo se queda básicamente en palabras por el miedo a un enfrentamiento con Hitler. Que eso también nos suena en Sí, 2022. sí, ya os digo que esto a lo mejor si alguien se despista, no estamos en el telediario, esto es de 1937. También comentar que Hitler, sin embargo, no tuvo ningún problema en enviar tropas a España que fueron determinantes. Sí. Pero al final el gobierno inglés accede, pero con una condición, que no se destinarán fondos públicos a este acogimiento. Por tanto, se tiene que crear en Inglaterra un comité para acoger a todos estos niños y un campamento de refugiados en el que hay unas tiendas donde se les da
para vivir, bueno, por lo menos para vivir esos primeros días. ¿Qué ocurre? Que como hemos dicho, era todo voluntario. Los niños empiezan a organizar actividades para conseguir más dinero, para conseguir fondos. Un crowdfunding también, pero un poco más mal rollo. Y lo que hacen es espectáculos, actividades, por ejemplo, bailes tradicionales, y también organizan partidos de fútbol. Y aquí van a aparecer ya nuestros protagonistas, porque estos partidos atraen la atención de clubes ingleses. Claro, y ahí los ingleses se dan cuenta de que exacto, van a verles. Estos niños saben jugar, ¿no? Entre ellos el Southampton, perdón por mi inglés, a los presentes, que sobre todo se fija en dos jóvenes, en Lezama y en Barinaga, y los ficha para su equipo juvenil. Del 37 al 39, digamos que todo este grupo de niños tiene una vida bastante tranquila. Como ellos decían, estaban muy a gusto porque comían bien y les pesaban. Eso era la felicidad para estos niños. ¿Les pesaban? Sí. Comían bien y les pesaban, ¿no? Y veían que no bajaban. Y si bajaban de peso les daban vitaminas. Entonces era como el paraíso para ellos. Era eso. Claro. Y encima jugaban al fútbol. Y jugaban al fútbol, claro. ¿Qué ocurre? Que en el 39 coincide el final de la Guerra Civil y en unos pocos meses estalla la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, digamos que el foco de peligro bélico pasa de España a Inglaterra, que va a ser uno de los objetivos prioritarios de Hitler. Así que, por esta coyuntura, también las familias reclaman a esos niños y niñas que vuelven a España. Pero claro, vuelven a una España de posguerra, destruida, de hambre y de miseria. Entonces, tanto Lezama como Barinaga lo primero que se plantean es: tenemos que ayudar a nuestras familias, nos vamos a poner a trabajar. Y cuando consultan a sus familias, les dicen: bueno, ¿y vosotros qué habéis aprendido allí? Dice: hombre, pues a jugar al fútbol. Inglés y jugar al fútbol. Bueno, claro, pero es que resulta que este segundo factor iba a ser determinante en su futuro. Claro. Porque precisamente en 1939 el régimen franquista vuelve a activar la Liga de Fútbol. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, digamos, para dar una sensación de normalidad y para entretener. Ese pan y circo de Roma, ¿no? Pero sin pan, solo circo. ¿Y qué ocurre también? Que ellos venían de una formación futbolística muy superior a la española, tanto táctica como técnica. Sin enrollarme, porque este público ya ha sufrido bastante conmigo, simplemente decir que a finales de los años 20 y principios de los 30 hay una gran revolución táctica en Inglaterra, con la WM, que eso va a ser un poco como el antecedente del fútbol actual, y supone una revolución con el concepto tanto de Inglaterra como el del resto de Europa en esa época. Entonces, cuando ellos llegan aquí, pues inmediatamente les fichan. Claro. Es decir, Lezama está entrenando con el Arenas de Guecho y como a los 10 días ya está en el Athletic Club de Bilbao. Lo mismo ocurre con Barinaga, pero, y aquí llegamos a la pedanía de Madrid, yo os prometí que llegábamos y llegamos, recibe una llamada del Real Madrid. Está 2 días de pruebas y le fichan. Y Barinaga va a estar del 39 al 50 militando en el Madrid, va a ser uno de los jugadores más importantes de esa época. De hecho, hay como 2 asuntos, digamos, en los que es el protagonista. El primero, la semifinal de Copa contra el Barça, al que ganan 11-1 y marca 4 goles. Es la máxima goleada de la historia de la Copa, que no se me note mucho que soy un poco del Madrid. Que no se note, ¿no? No se ha notado. Y también es el primer jugador que marca en la inauguración del Chamartín, del nuevo Chamartín, que es un partido contra los belenenses que acaba 3-1. Por tanto, se convierte en un jugador muy importante de esa época. Y aquí hemos llegado a la historia, que empezaba en el País Vasco, se ha ido hasta Inglaterra y vuelve a Madrid. Que has hecho. Al Real Madrid, a meterle 11 golazos al Barça, fíjate, nada Así más y es. nada menos. Y no es un mal final. No es un mal final. Por lo menos para un madridista. ¿Y este señor cómo se llamaba? Barinaga. Barinaga, pues nada, nos quedamos con el nombre de Barinaga, este niño que lo pasó tan mal en la guerra y que acabó, pues eso, metiéndole 11 goles al Barça. Final feliz, digámoslo así. Claro que sí. Bueno. Pues muchísimas gracias, Óscar Vélez, nuestro experto en fútbol. Un aplauso. Esto es otra historia del siglo de oro en Madrid. Y ya tenemos sentadita con nosotros a Lara Rueda, que es de Todo Tours Madrid, claro. Que es guía de Madrid, que es nuestra experta en el siglo de oro. Aquí es verdad que estoy diciendo lo de experto muchas veces y todos me han dicho, no digas que somos expertos, que pero es que sabemos... para nosotros son expertos, porque claro saben tanto y dicen con tanto sí. entusiasmo que son expertos. Oye, así da gusto, ¿eh? Claro. Mira, qué recibimiento. Que además nos hace especial ilusión conocerte porque hasta ahora habíamos colaborado con Lara, pero no le habíamos puesto cara hasta hoy. Y estamos encantados de conocerte.
Totalmente, ¿verdad? Así que por fin Lara Rueda en 3D, claro que sí. En vivo y en Vivo y en directo. directo. Bueno, hoy voy a hablar de algo que al ser humano siempre le causa muchísimo interés, que son los salseos. Los salseos, las historias de... El mambo, lo que viene mambo. siendo Y mambo. más si hablamos de reyes y reinas, ¿no? Hombre, Que ya nos vamos ¿para como a un nivel superior, ¿no? Porque queremos más ya. Y más si nos vamos a los Austrias, que son todavía más divertidos, ¿no? Me voy al último de los Austrias, a Carlos II, al rey hechizado. Para hacer un pequeño, a mí me gusta mucho siempre que hago mis tours ubicar a la gente dónde estamos, ¿no? ¿Quiénes eran los Austrias? Los Austrias son súper sencillos de recordar. Los Austrias son muy fáciles de aprender y esto os va a servir para todos porque son un sándwich. Son un sándwich de Carlos relleno de Felipe, básicamente. Pan de arriba del sándwich, Carlos I, relleno del sándwich, Felipe II, Felipe III, Felipe IV. O sea, queso, lechuga y carne, ¿no? Y pan de abajo del sándwich, Carlos II. Esto quedaros con la copla, que el quesito de historia del trivia lo lleváis garantizado. Bien. Y los reyes Austrias... Bueno, nos dan muchas historias, pero hoy vamos a hablar de... Por eso os pongo un poco en antecedente de todos, ¿no? Porque vamos a hablar del último, de Carlos II, que era obviamente hijo, ya lo hemos aprendido, de Felipe IV, y de Mariana de Austria, que era su sobrina. Quedaros con este dato que es importante. Bien, los reyes austrias tienen una cosa curiosa y es que se consideran divinos. No de soy un dios, sino de Dios me ha elegido como rey porque soy especial. Ellos creerían que tenían una pureza racial. Divinos. Divinos, una pureza de sangre, ¿no? Ocia. Y entonces, claro, entonces ellos pensaban... Espera. Dale. Le veo la cara de hacer el chiste. No, es que, Venga. o sea, que los Austria pensaban que tenía la sangre pura. Azul y pura. No nos Bueno, sonaba, ¿no? creo que nos vas a hablar de esto, ¿no? De cómo tenían la sangre los Austria. Claro. Si Madre vamos a hablar de mía. Carlos II no podemos hablar de otra cosa. Madre mía, las cabezas. Efectivamente, ellos se consideraban tan divinos que consideraban que su sangre era especial y que tenían que mantener la pureza de la sangre para heredar el trono. Esto significa que se tienen que casar con otros miembros de la familia, porque sangre real más sangre real, cero drama. Nos dimos cuenta de que no fue así, ¿eh? No les salió muy bien, ¿bien? Todo mal. Calcularon mal, ¿no? Efectivamente, y sobre todo cada generación, esto a día de hoy lo conocemos obviamente como consanguinidad y esta endogamia provocó que cada generación tuviesen más y más y más enfermedades. Pero ¿bien? además, una pregunta tonta. ¿Ellos no sospechaban cada vez que tenían un bastardo y era sano No. y era listo que No, igual algo estaban haciendo no, mal? eran maleficios, Pues eso es lo porque que la tristeza, gente que no. quería, claro, la gente contra los reyes tenía mucho envidia y había maleficios. Los bastardos, bueno, pues no les hacían contaban, caso, a ¿no? no ser que fuesen necesarios, que entonces sí. Claro. Pero bueno, el caso, que Carlos II nace en 1661. Ya empezamos mal, o sea, ya desde el nacimiento el niño, aunque la Gaceta de Madrid informan que ha sido un niño sano, precioso, tal, el embajador de Luis XIV ya le manda una carta diciendo que tiene todo tipo de enfermedades y todo tipo de problemas. O sea, que mentían las fuentes oficiales. Pero da vamos, igual, un pero poquito. Pero qué mentían raro, como ¿no? bellacos. Qué Os voy raro. a hacer una enumeración, A ver. así ligera, por encima. Sarampión, varicela, rubeola, ataques epilépticos, problemas gástricos crónicos, viruela, hidrocefalia, raquitismo, que si lo sumamos a la hidrocefalia es la cabeza muy grande y el cuerpo muy Pues un pequeño. chupachus el mal, pobre. un chupachus Mal. en potencia, Ya. mal. Bien, sigo con los problemas. Bien, también teníamos tonguismo, ¿Y la eso? lengua inflamada. La lengua. Uy. Teníamos prognatismo, Era el buenísimo. mentón, el mentón Buenísimo. prominente. Los Austria, ¿no? Pero ya a su máxima Pero ya. potencia, claro. Y esto era como los Pokémon, las iba cazando todas, las tenía todas. O sea, y alguna nueva que encontraron Una en él, evolución. ¿no? Porque además esto era él solo, ¿no? Él solo, no quería no compartir las compartía nadie. con nadie, las tenía todas, ¿bien? Pero había un problema mucho más grave. ¿Qué tiene que hacer un rey? Porque solo tiene que hacer una cosa, y es tener otro rey. Y esto no había manera. Pero con esos mimbres. Que lo intentó, ¿eh? Que se casó 2 veces. La primera de las veces se casa con María Luisa de Orleans. 10 se enamoraron y todo, esto es otra historia para otro día. Bien, se enamoran y todo, precioso, 10 años de matrimonio, María Luisa se muere de una peritonitis y se muere sin descendencia. Segunda de las mujeres, aquí iban a tiro hecho. Eligieron a Mariana de Neoburgo. Tener en cuenta que Carlos II era hijo de Felipe IV, que había sido fértil. Claro, no cuadraba nada, ¿no? Y eligen a Mariana de Neoburgo, que tenía 22 hermanos. La madre había tenido 23 partos. O sea, ¿qué podía salir mal si juntamos al hijo de uno de los reyes más fértiles con la hija de una... No, pues tampoco. Mal. Nada, Que, tampoco. que antes hablábamos No. de las parideras, pues Que, ya claro. sabemos a lo que se refería. ¿no? Claro, entonces que no había o sea, hubo fallo, no se consiguió y claro, esto a día de hoy la ciencia lo explica. Se creía que Carlos II, aparte de todas las enfermedades que os he contado, tenía un síndrome llamado el síndrome de Klinefelter. Esto es que tienes un cromosoma X+, por tanto tienes
rasgos muy femeninos. Que lo has dicho sin tropezar. Sí, ¿has visto? Síndrome, ¿eh? Klinefelter, ahí lo tengo. Bueno, no lo voy a decir 2 veces por si acaso. Bueno, el caso es que tenía rasgos femeninos, los testículos muy pequeños, falta de testosterona, tenía mamas. Pobre Mariana de Neoburgo, pobre María Luisa de Orleans. Resumiendo, era un cuadro. Imagínate, bien. Pero esto la culpa siempre de la mujer. Él no tenía problemas, la culpa era de la mujer. Pero yo no sé cómo podéis ni decirlo, o sea, claro, que eso se da por supuesto. Pero que es claro, así. obviamente, ¿no? Pero ya se empieza a sospechar, ¿no? Ya después de todo el jaleo dicen, oye, ¿y si al rey le pasa algo? Entonces investigan y descubren que es que al rey le echaron un hechizo. Hombre, en pero una eso taza de chocolate se estaba viendo. caliente. ¿Qué iba a ser si no? Lo estaba yo viendo, el Obviamente. chocolate iba a tener algo que ver en Claro. todo esto, ¿eh? Eso es. Y, ojo, que en la taza le habían disuelto sesos de un ajusticiado para quitarle el gobierno, Es que claro. entrañas para quitarle la salud y riñones para corromperle el semen e impedir la generación. Vaya, que tenía que estar Pues el ya chocolate está. rico. Sí, También os lo esa digo. es la explicación. Bien, pero para arreglarlo, ahora un alquimista le prepara al rey pócimas que lo dejan peor de lo que estaba. Espera, sigo, ¿eh? Intentando sanar al rey, le ponen a dormir con la momia de San Isidro. Porque estar cerca de una reliquia se consideraba sanador. Eso es muy Menos mal que hemos saludable. perdido algunas Eso. costumbres, ¿bien? También desentierran, exhuman al padre para ver si se le pegaba el vigor y le ponen otra noche a dormir con él. Carlos II, que a nivel intelectual no estaba bien, imagínate que te dan, o sea, le dejaron peor, claro, o sea, después de todo este calvario, le dejaron cucú del todo ya, bueno. El caso es que después de casi 39 años, esto es un logro médico, Pues sí. que con todo lo que tenía se nos va muriendo poco a poco, porque fue lo que le pasó. El 1 de noviembre se muere ya, en 1700 sin descendencia. Y aquí vinieron los problemas. Bien, nos deja el trono vacante, además ha designado rey a su me parece que era sobrino nieto, que era Felipe V, que era Borbón, bien, no te lo toco, tranquilo. Bien. Borbón y cuenta nueva. ya se sabe. Y al final nos damos de tortazos en la Guerra de Sucesión Española, pero Felipe V subió al trono y cambió la monarquía. Pasamos de Habsburgo a Borbones. Y nada, pues con la vida de Carlos II, perdón, hago mi entrada a este maravilloso coleccionista de enfermedades. Pues muchísimas gracias. Solo podemos Lara darle un Rueda. súper aplauso porque vamos. Claro que sí. Vamos. Madre mía. ¡Qué gran hombre! Esto es otra historia de la copla en Madrid. Bueno, ya estoy viendo gente bailando la copla y todo. Madre mía, qué marcha tenemos. esta Bueno, y mañana. traemos mucho pasodoble. Hombre, es Cantando que, no se atreven porque aquí llega la voz. Aquí llega la voz. es que ya Vamos. recibimos con los brazos abiertos y un poco así chuleándonos con así movimiento de... No. No, chuleándonos nosotros. Nosotros. Recibimos a Alberto Moreno, que lo mismo te canta una copla que te la cuenta como un maestro, sí señor. Bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Hoy vamos a traer yo la califico de coplas reales, ¿no? Porque siempre hablan de alguna reina, de alguna infanta. Y la primera de todas ellas, que más o menos tiene como más repercusión, se llama La Reina Juana, y esta canción se escribe para la historia de Juana la Loca, porque en el año 47 se pone de moda la película Locura de Amor, que protagoniza Aurora Bautista, que la dirige Juan de Orduña para Cifesa, y que Sara Montiel hace el último papel importante en España antes de irse a México. Como la canción la habían titulado del mismo nombre, no la pueden poner igual, pero la llaman La Reina Juana, y habla de eso, y la canta Antonio Amaya, que después de Miguel de Molina, del exilio de Miguel de Molina, hay un movimiento de muchos cantantes que le siguen, que siguen la misma estela de Miguel de Molina, que se les atribuyen los cancioneros, ¿no? Se le dice los cancioneros. Y uno de los más importantes fue Antonio Amaya, que nació en Jaén y después emigró a Barcelona y la estrena en una sala de fiesta. Porque antes las canciones no se grababan y se hacían populares, al contrario, se cantaban en el espectáculo, y si tenía éxito la canción en el espectáculo, se llevaba el disco. Y la Reina Juana, la mayoría de los cancioneros hacen canciones dedicadas a la realeza, porque existía la censura, la puñetera censura, con perdón, que quitaba todo Claro, y como eran homosexuales la mayoría de los cancioneros, para no llevar al equívoco, los autores escribían letras reales que se basaban en la historia, y ahí no te podían censurar porque era lo que estaba escrito, ¿no? Y este tema fue muy popular, además decía, el final de la canción decía algo así como: Reina Juana, ¿por qué llora? Si es tu pena la mejor, porque no fue mal
cariño que fue locura de amor. ¡Hombre! Madre mía, la voz, que es de mi primo. Dice, hoy no vengo bien con la voz. No he venido a chupar. No, Estoy ya tocado, lo hemos visto. lo ya hemos notado todos. Ya lo hemos que estás notado ahí muchísimo. tocado. Después podemos hablar de otras grandes de Madrid, ¿no? Que la quería muchísimo el pueblo, que era Las Chatas. Las Chatas tiene dos temas, que uno lo hace Antonio Amaya y otro lo escribe el maestro García Tejero, que fue un maestro el que le hizo El amor marinero, famoso a Rocío Jurado. Fue un maestro de copla que hizo canciones preciosas, pero que ninguna fue a lo mejor de pelotazo, como decimos ahora. Y le hizo a Tomás de Antequera, que era otro cancionero también que viene de la misma estela de las mangas de colorines, de las chaquetillas, le hizo que la infanta no ha muerto, decía, ¿no? Porque en el pueblo de Madrid quería mucho a la chata, y como murió en Francia, porque ella se fue cuando el sobrino... con la Segunda República sí, se fue, ¿no? se largó, era muy mayor XIII, ella. Y era muy mayor, y ella decía que tenía que irse donde estuviera su familia, y le hicieron un tema muy precioso que decía: la infanta no ha muerto, ¿no? Que se quede en Madrid. Y era muy bonita también esa canción. Y después ya ¿Y esta no te arranca? Esta no me arranco porque tiene un no sé qué. Tiene un tonito que no... pero como nunca la he hecho, tampoco muy agudo. Pero bueno, nuestro amigo nos la pone y la escuchamos un poco. Sí. A ver. La noticia tan ingrata vino huyendo de París, porque al morirse la chata, regaló el alma a Madrid. Es precioso. Hay que decir que la chata es hija de Isabel II, hermana de Alfonso XII y por tanto la tía de Alfonso XIII. Y hablando de Alfonso XII, nos quedamos con la quizás más popular, que es el romance de la reina Mercedes. Esa no la sabemos ninguno, ¿no? Sí, pero sabéis, esa no se la sabe casi nadie, pero hay una curiosidad con esta canción, que la primera versión, la música era de otro tema, de otra canción, tenía otra letra, que la hace una artista que se supo muy poco, que se llamaba María Rosa, que estuvo en el primer espectáculo que hace en solitario Juanito Valderrama. Y decía, la letra original, la que conocemos todos, decía: una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier, pero la letra original decía: cuando el alma derrama una rosa, la sangre se cae al redondel, porque iba de cosas taurinas. Pero como la canción no tuvo éxito, se la dan a la Piquer, y la Piquer hace esa maravillosa versión del romance de la reina Mercedes. Y vamos a terminar con una... bueno, como todo el mundo sabe, la película después la hizo Paquita Rico, de la historia de María de las Mercedes, y fue un éxito. La canción ella la cogió después de rodar la película y la convirtió en éxito. Y claro, no podían dejar a una mujer sí, a la otra no. Entonces le hacen un tema a Juanita Reina, cuando después de casarse monta su primer espectáculo, que se llamó Señorío, que se estrenó en el Calderón de Madrid, y le hacen un paso doble que se llama Reina y Señora, ¿no? Diciendo: sin amor por razones de Estado, don Alfonso se ha vuelto a casar, y Madrid por entero ha notado que a Mercedes no puede olvidar. Y es maravilla, y es un tema que no se conoce mucho, y también lo quería traer hoy, que se llama Reina y Señora, de ese espectáculo, hemos dicho, Señorío, que se estrenó en el Calderón. Y si me la pones un poquito, porque me encanta el tema, para que lo escuchéis todos, por favor. Es gentil, delicada y prudente la joven reina María Cristina, que aunque va con el rey sonriente, por dentro oculta lleva una espina. El dolor de una mujer que no sabía. Y el final dice algo así como, para que después no me digas que no canto. Dice algo así, dice: por eso María Cristina, la corte ante ti se inclina, diciendo: reina y señora. ¡Olé! Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, compañeros. Ha sido un placer que nos conozcamos, que siempre nos conocemos la voz cuando nos escuchamos, pero nunca. Y felicidades por los 100 programas, y que sean 100 más y que yo los vea. Que estéis todos con nosotros. Señor, claro que sí. Muchas gracias, Alberto. Siempre callada, señora, siempre prendada. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en... ¡Esto es otra historia! En Onda Madrid. Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Ya sabéis que a mí esta melodía me deja siempre ahí en un tonito de a David le relaja mucho, de coger un libro, de ponerme ahí ahora que hace calorcito, pues así en la piscina, o un poco así que te dé el calorcito por la ventana, pero no mucho calor tampoco, ¿eh? No mucho calor. Porque sabéis que a David el sueño como le alcanza leyendo, ¿no? A mí el como sueño el blog de Yolanda. siempre me alcanza leyendo, sí. Entre otras cosas gracias a Yolanda Rocha Moreno, que es la autora de este blog. Maravilloso blog. Que tiene siempre unas sugerencias que son maravillosas, aunque siempre nos deja con ganas de más. Hombre, lo procuro. Yo creo que leer siempre es como un vicio, ¿no? Cuanto más lees, más quieres. Es verdad. Y al final dice, bueno, sí, me alcanza leyendo, pero como te apasiona la novela ya no lees, o sea, no duermes. Ya no duermes, claro. Sigues leyendo hasta las 3 de la mañana y dices, bueno, vamos a tener que dormir. Sí, que eso también ha pasado más de una vez, ¿no? Sí, que, muy que a menudo, que a veces no quieres que te alcance el sueño, no te alcanza y dices, madre mía. Y le persigues tú, pero le dejas. Claro. No te deja, no le alcanzas nunca. Pues hoy quiero traeros un libro que es bastante reciente, es del año 2016. Y yo imagino que a todos nos encanta, uno de los barrios que más nos gusta de Madrid es el barrio de Salamanca. El barrio de Salamanca. Pasear, aunque sea, claro, aunque sea pasear mirando, porque no te puedes permitir lo que lo que se ve. Exacto, dices, bueno, es muy bonito, pero vale. Y entonces quiero hablaros de un libro que se llama El hombre que inventó Madrid, que lo escribe Javier Puebla, lo publica en 2016, y que nos lleva a, bueno, una ficción novelada sobre la vida de José de Salamanca. Pepe. Pepe, el amigo Pepe, al que se le podía aplicar muy bien la canción esta de Soy un truán, soy un señor, de Julio Iglesias, lo tenía todo. Yo diría que más de lo primero que de lo segundo, pero sí, bueno. Sí, porque la verdad es que el hombre era un adelantado a su tiempo, era un tipo inteligente que además, aparte de ser aristócrata, de llegar a ser ministro de Hacienda, bueno, pues fue un pionero en muchas cosas, sobre todo a la hora de invertir, en inversión ferroviaria, en banca, en bolsa, pero sobre todo inversión inmobiliaria. Era como una especie de duque de Lerma, del que me declaro fan, y tú lo sabes, yo soy muy fan de Lerma. Pues este era como un duque de Lerma, pero en el reinado de Isabel II. Sí, y sobre todo lo que innovó fue esta estructura empresarial corrupta de la que todavía no hemos sido capaces de librarnos. No nos hemos librado. Lo que sí que es cierto es que él fue capaz de ver un Madrid mucho más adelantado al que había en ese momento, un Madrid pues más urbanizado, más bonito, con las grandes avenidas, y eso se lo debemos a él, y bueno, pues al margen de todo, nos dejó una parte de Madrid muy bonita, y por eso lleva su nombre. Entonces, en este libro que pues, nos cuenta la historia de José de Salamanca, pero está escrito de una forma muy amena y también con un tono un poco más divertido, porque la verdad es que la época lo merece, y no solo nos habla de su vida, de todo lo que consiguió, sino también de la influencia que tuvo y de lo mal que se llevaba con otros políticos como Narváez, que se tiraban los trastos a la cabeza en cuanto había ocasión. Y esa rivalidad incluso a él le exilió a Francia, le obligó a exiliarse a Francia, donde hay una historia muy rocambolesca con un baúl en la embajada de Dinamarca, que no cuento nada porque merece la pena que se lea. Pero bueno, la influencia también llegó incluso al mundo de los teatros, que es algo que la novela hace mención, porque sabéis que el marqués de Salamanca, José de Salamanca, remodeló el Circo Price, y lo remodeló porque le encantaba. Pero claro, allí se formaban, allí la gente iba no solo a ver pues todas las representaciones que había, sino porque Salamanca, aparte de ser un señor, pues era un truán, y digamos que tenía una corte de actrices a las que se beneficiaba, obviamente, y que solían tener unas broncas sonadísimas cuando terminaban los estrenos, porque no, que yo, que soy la favorita, que no, que soy yo. Entonces, pues claro, iban al espectáculo y luego al espectáculo posterior. Había dos espectáculos. Había dos. Que a veces era mejor incluso que el primero, ¿no? Exacto. Y entonces, pues en esta novela, como os digo, habla de todo, de su vida, pero habla también sobre cómo era la sociedad en ese momento, de esa corrupción que tú comentabas, de cómo empieza y cómo se va desarrollando y que estaba en todos los estamentos de la sociedad, desde el pueblo llano hasta las más altas cumbres. Incluso habla de la regencia de María Cristina, habla de todo lo que sucedió en el reinado de Isabel. Y bueno, como os digo, se mete hasta en los secretos de alcoba de Isabel II, alguno por ahí interesante. Pero es una novela que se lee muy bien, es muy entretenida, muy didáctica, porque enseña, pero sin intentar tirarte los datos a la cara, que creo que es fundamental.
y que de verdad que es una pequeña delicia que merece la pena leer y merece la pena conocer a este señor que fue un visionario. Pues esa es la recomendación de esta semana, El hombre que inventó Madrid, de Javier Puebla. Muchísimas gracias, Gracias Yolanda. siempre a vosotros. Gracias, Yolanda. Esto es otra historia de la música en Madrid. Con esta música, no sé Edgar, mírame. si entrar a matar... Aprovecha que ahora estás aquí en persona y Edgar, dale una mírame. colleja de mi parte que te pilla a ti más cerca Es que a siempre mí. le presenta con estas intensidades, que luego me dice Edgar, pero vamos a ver, es que él se le ponen los ojos en blanco cuando habla de Edgar. cortando el rollo? Pero no, es que, bueno, Es que sigue nos David, vamos de sigue, hora contigo. sigue David, sigue. Decía que con esta música no sé si entrar a matar o ponerme el mantón de Malina para recibir ¿Cómo se a merece? Edgar Martín de Camerata Musicalis, nuestro director de orquesta de cabecera. Súper favorito. Es que tenemos esta coña porque nos peleamos siempre por presentarle. Entonces David se pone como intenso y yo intentándome encontrar mi momento. Y Miguel Ángel que me mira. Es que nos peleamos por Yo presentar a siempre Edgar os digo Martín. que me sacáis los colores y ahora lo habéis hecho en público, o sea, qué vergüenza. Pero muchísimas gracias, Miguel Ángel, muy buenas. Un placer. Esther, David, Por fin nos conocemos en persona. que es un placerzazo estar aquí, o sea, 100 programas. 100. Esto es una barbaridad. ¿Qué te parece? ¿Pero hasta dónde vais a llegar? Más, a más. Al infinito y más, Más allá. Ay, Como qué Buzz grande. Lightyear, sí. Pues yo creo que es una ocasión tan grande que os traigo al más grande de los compositores españoles, al que internacionalizó nuestra música más allá de nuestras, más allá de nuestras fronteras, que no es ni más ni menos que don Manuel María de los Dolores Clemente Ramón del Sagrado Corazón de Jesús Falla y Mateo. Toma ya. Que al Madre final, mía. pues por ahorrar, porque como es muy español, dice, pues Manuel de Falla. Manuelito. Porque si no, De los Dolores, me ha dejado muerta. De los Dolores. nos vamos a... Es que solo con el nombre ya te cepillas la sección, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es que no tenía mucho que contar de este. Yo te he dicho, voy a decir su nombre entero. Y entonces os traigo a este compositor y a un lugar de Madrid muy importante que es el Teatro Lara. La Bombonera. El Teatro Lara que se inauguró en 1880 y es una vamos, pues una bombonera. Es un teatro precioso donde tengo la suerte de actuar cada mes y es que da gusto. Pues ahí se estrenó la obra que os traigo, que es El amor brujo. Se estrenó en 1915 y es pues una gitanería, ¿no? Que se la dedicó para ser estrenada por Pastora Imperio. Y la verdad es que tanto el compositor como la obra reflejan muy bien esa parte gitana, ¿no? Y además, en este año 2022 se cumple 100 años del primer concurso de cante jondo. El que hubo en Granada. El que hubo en Granada, que el promotor su nombre, fue, además, lo puso en marcha. fue Falla. Falla o sea y Lorca. Sí, efectivamente, Falla con la mano de Lorca. Y o sea que ganó un niño muy pequeño que tenía creo que 14 años entonces, que con el tiempo conocimos como Manolo Caracol. Me vas a contar cómo tú sabes todas estas cosas. A ver, venga, explícame. Porque hicimos un especial de Lorca en Granada y hablábamos de este tema. también. Porque es un pocito de Efectivamente, sabiduría. pues yo sabía eso, pero no sabía lo del De Manolo Caracol, es que es maravilloso. Pues sí, pues esto os lo quería contar porque me parece, es una obra que se estrena en 1915, como digo, luego va teniendo versiones porque no me termina de convencer, me acompaña como la Mona Lisa pues durante 10 años hasta que finalmente en 1925 se hace la obra sinfónica como la conocemos hoy, pero su estreno pues está en Madrid, en este Teatro Lara. Y bueno, pues Falla y El amor brujo, digamos que es la representación de la música española que nos ha llevado afuera de nuestras fronteras y más allá. Claro que sí. Es que Falla era mucho Falla, ¿eh? Falla no fallaba. No fallaba. Pues si queréis escuchamos un poquito del amor brujo. Creo que Miguel Ángel te he traído el fuego fatuo, ¿no? Que es esa... ¿No te he traído el fuego fatuo?
La danza ritual del fuego, que es lo que estamos escuchando ahora, pero fuego fatuo no lo tenemos. Ah, hoy. no, la danza ritual del fuego. Como Pues dice la del eso fuego, así, el desde fatuo historia, no. Alberto por aquí. Solamente la del fuego. La danza ritual. Lo mismo que el fuego, fatuo. Mejor no canta. Que en esta mesa tenemos a Falla relacionado con el Teatro Lara, tenemos a Edgar, que también está haciendo un espectáculo en el Teatro Lara, maravilloso para el que no lo haya visto, y oye, que yo salgo en el libro de los 100 años del Teatro Lara, ahí estoy yo, chaval. ¿En ¿Qué serio? te parece? ¿Cómo te quedas? Me quedo alucinado. Una vez más me quedo sin palabras a tu lado. Es que me hago tan pequeño a tu lado, David, que es que soy como, yo qué sé. No, pues al contrario, yo quería hermanarme contigo en este compartir grandeza, en tu el grandeza. Teatro Lara. Somos como Turina y Falla ahora mismo. Efectivamente, somos como Turina y Falla. O Lorca y Falla. O Lorca y Falla. Ostras, yo quiero ser Lorca. Claro, yo quiero ser Falla, ¿no? Te digo, Lo como que yo pasa es sea que Lorca. ahí sí que nos empequeñezco. Bueno, yo por lo menos me empequeñezco. No, venimos más arriba. Pero yo más arriba, ¿no? Pues vamos a escuchar a Falla y Vamos a escuchar a Falla y dejémonos de cositas. Bueno, pero aparte de toda esta música de danza y ritual del fuego, Falla también fue uno de los grandes nacionalistas musicales, ¿no? Sí, efectivamente, Falla fue quien fue de los primeros que se fue a Francia a estudiar, estudió con Ravel, con Debussy, con todos los grandes, y es el primero que mezcla todo lo que es el impresionismo, la música del impresionismo francés, la mezcla, esos nuevos estilos, esos nuevos sonidos que en Debussy nos pueden resultar a nosotros un poco raros, pero con el folclore, las melodías del folclore español, y hacen que la música de pronto tenga un alcance expresivo que nunca antes había tenido, ¿no? Y esto se muestra en este Amor Brujo de 1915, que no dejo de repetir, que es esos primeros años del siglo XX donde está lleno de vanguardias, de música rara, de música atonal, y de pronto sale esta música que tiene un timbre diferente y una melodía muy española, que es lo que le diferencia a Falla del resto de compositores. Pues yo me quedaría toda la tarde escuchando a Falla, pero esto no da para más. ¿Pero qué dices? Pues ¿Ya no claro. más? No puede ser. Pero da un poquito para más. ¿No da para ¿no? más ya? escuchar a ¿No más? Falla o ¿Tenemos que no. decir adiós? Que ya entra el siguiente programa, el informativo, y nos tenemos que ir. Pues venga, pues nos nada. vamos. Pues ¿qué queréis que os digamos? Pues que la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez, Guillermo Gambo, Álvaro Martín, Óscar Belén, Laura Rueda, Alberto Moreno, Yolanda Rocha Moreno, Edgar Martín y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter, en Instagram somos @estesan1969 y @David Botello 4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero Compártelo, por Dios. Os esperamos en el próximo programa porque Esto es otra historia.